Ya estamos de vuelta para continuar con Diálogo. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía, les queremos indicar que nuestra primera invitada es Catalina Vacas, líder de educación de Plan Internacional, una organización no gubernamental interesada en hacer trabajo que proteja a las generaciones más jóvenes de nuestro país. Más de medio siglo en ese trabajo aquí en el Ecuador. Y el tema que lo estamos abordando es un proyecto de reformas que se está analizando en la Asamblea Nacional y ya en segunda discusión y que busca actualizar algunos puntos del Código Civil, entre ellos el actualizar la edad para el matrimonio. La normativa vigente autoriza para que una niña de 12 años ya pueda contraer matrimonio y un niño de 14 años pueda hacer lo mismo. Ahora se propone que sea de 18 años. Y aquí viene mi inquietud para Catalina. ¿Qué garantiza a través del sistema educativo, de esa evolución del sistema educativo, para que sean los 18 años la edad ideal tanto para mujeres como para varones? A ver, lo que la ley nos garantiza es que estamos protegiendo a los niños y niñas, ¿no es cierto?, para que puedan llegar en un momento de su vida en que ellos mismos puedan tomar sus decisiones, ¿no es cierto? Entonces, dentro del sistema educativo es fundamental que los niños puedan completar adecuadamente todos sus periodos de estudio, ¿no es cierto? Tanto en educación básica como en bachillerato y luego proyectarse. ¿Qué es lo que sucede con lo que ya estábamos conversando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede con las mujeres que no pueden acceder a educación? Estas mujeres no se les ha fortalecido en las capacidades para que ellas puedan ser autónomas, primero, ¿no es cierto?, para que su autoestima pueda estar más alta y para que puedan ponerse perspectivas más largas, ¿no es cierto? Existe un autor que se llama Amartya Sen, que es Premio Nobel de Economía, en el cual dice que los hijos quieren ser igual que sus padres, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos familias en las cuales tanto los papás como los abuelos no lograron llegar a la escuela, sus hijos también se van a poner limitaciones, entonces van a decir, si mi papá y mi abuelo no lograron, entonces yo también me voy a conformar con quedarme, si es que llego a primero o segundo de básica, estará bien, ¿no es cierto? Pero si por el contrario, los hijos ven que sus padres tienen metas a largo plazo, que han logrado completar sus estudios, ellos también van a querer ser como sus papás, ¿no es cierto? Entonces, si es que queremos evitar que se reproduzca este círculo, ¿no es cierto?, en el cual de madre pobre sin educación, hijos pobres, hijas pobres o hijos pobres que tienen hijos rápido, ¿no es cierto?, y de ahí se va reproduciendo este círculo, ¿no es cierto? Entonces, si queremos romper con este círculo, lo más importante es la educación, ¿no es cierto?, que estos niños puedan acceder a educación. Ahora, no quiero caer en el plano del paternalismo, pero para dar esa facilidad, porque no todos estamos en las mismas condiciones de acceder a una escuela, a un colegio, a una universidad, mucho tiene que ver el Estado. ¿El Estado ha respondido a esa expectativa? ¿Ha cumplido o hay deudas todavía que se tienen que saldar? A ver, digamos que el Estado ha cumplido bastante en cobertura, ¿no es cierto? O sea, si es que revisamos ahorita la tasa de cobertura en educación básica es altísima, o sea, estamos en un 96%, ¿no es cierto? Vamos llegando y hasta a lo décimo de básica, digamos que estamos bien. El problema viene después con el bachillerato, ¿no es cierto? El promedio de escolaridad en el país es del 9.8%. Entonces, la mayoría, el promedio llegan hasta casi décimo de educación básica. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa después es que, digamos, por una parte, las niñas abandonan las escuelas porque sus papás ya no están en capacidad de poder mantener ciertos gastos, ¿no es cierto? En algunos casos sectores rurales que tienen que pagar transporte o alimentación, uniformes, pese a que la mayoría de esas barreras de acceso ya se han eliminado, todavía, digamos, transporte y otras cosas todavía los papás tienen que pagar, ¿no? Y se sacrifica la educación, ¿no? Se sacrifica la educación por eso. Por otra es que todavía la oferta de educación en bachillerato no está en todo el país de la misma forma, ¿no es cierto? En sectores urbanos marginales o rurales todavía no hay colegios. ¿Qué recomiendan ustedes? Entonces ahí los jóvenes que quieren estudiar al bachillerato todavía tienen que trasladarse o tienen que irse a otra ciudad o a otro cantón, a otra parroquia para poder acceder al bachillerato, ¿no es cierto? Y la otra es ya que en familias de extrema pobreza ya los jóvenes o mujeres
que ya superan los 12 años, ya son vistos como fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente tienen que incorporarse al mercado laboral formado los hombres y las mujeres ya asumir las tareas domésticas. Para que esto no siga sucediendo, ¿qué podría recomendarse? A ver, lo que nosotros por parte hacemos de ustedes de manera particular es trabajar mucho en fortalecer el derecho a la educación, ¿no es cierto? Con los padres primero, porque para llegar a los hijos es fundamental primero el trabajo con los padres, que ellos estén conscientes, porque también hay situaciones que usted ha visto que madres muy sacrificadas, que tienen 3 o 4 trabajos, pero que logran su meta de que todos sus hijos estén en la escuela, ya, ¿no es cierto? Y empujar a sus hijos, animarles a que vayan a la escuela. Hay casos también en los que los niños dicen, no, yo ya no quiero estudiar, muy difícil, o repiten el año y las mamás le dicen, bueno, mijito, no importa, quédese en la casa. Entonces ahí está el trabajo de concientizar a los padres de la importancia de que sus hijos vayan a la escuela, por una parte, también a los niños sobre crearles, por ejemplo, Plan trabaja muchísimo en eso, que es la construcción de un plan de vida, ¿no es cierto? Que nos podamos poner metas a largo plazo, que pese a que tenemos inconvenientes, somos pobres, tenemos que trasladarnos grandes distancias, caminar, pero siempre estar orientados a ese plan de vida, ¿no es cierto? Un proyecto de vida que nos ayude a luchar para salir adelante. Y la otra, que digamos que el Ministerio de Educación está muy empeñado, es justamente en la nueva oferta educativa, ¿no es cierto?, de poder ampliar, de mejorar la calidad educativa también, para que estos niños que van a los colegios, que hacen muchos esfuerzos, también salgan en buenas condiciones de los colegios y puedan posteriormente continuar con la educación superior. Y decía usted hace un instante, Catalina, no es únicamente la matemática, la gramática, la redacción, las ciencias naturales, sino materias que realmente le formen a los niños y a los jóvenes. Y en esa materia no sé cómo estamos, por ejemplo, en educación sexual. Claro, todavía estamos, digamos, en pañales. En pañales, sí, ¿no? Podríamos decir. Lo que decíamos aquí en la asamblea, ¿no es cierto? Que decían, bueno, pero es que una ley cubre una parte, eso es verdad, ¿no es cierto? La ley te protege y te garantiza derechos, pero por otra parte es la necesidad de programas fuertes de educación, ¿no? Y en este tema de derechos sexuales y reproductivos es necesario fortalecer las iniciativas que ya existen. El gobierno tiene el programa que es en IPLA, ¿no es cierto?, que justo es para la prevención del embarazo adolescente. Nosotros como Plan Internacional estamos apoyando también esta iniciativa, pero es bien importante poder llegar con mayor fuerza a los jóvenes, principalmente, ¿no es cierto?, que son los que toman la decisión, para que ellos no simplemente tengan la información, porque muchos podemos estar informados y saber que sí, que la chica se puede quedar embarazada, que es importante el método anticonceptivo. Pero el rato de los ratos. El rato de los ratos no funciona, también por el acceso, ¿no es cierto? Que estos jóvenes tienen miedo de acudir a los centros de salud, ¿no es cierto?, a pedir métodos anticonceptivos, porque justamente está también el prejuicio de por medio, ¿no es cierto? Que ustedes ya dañados, o si la chica va a pedir algún método anticonceptivo, no, es que ella va a estar con muchos hombres, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos mucho que ver los adultos, claro, para una correcta orientación en esta materia. Los maestros, ¿están preparados los maestros para abordar materias como estas? Le pregunto además porque yo tuve oportunidad de relacionarme con un grupo de jóvenes que daban estas charlas de jóvenes a jóvenes, y ellos me decían, más nos reciben a nosotros que al mismo maestro o a la profesora para conversar de este tema. ¿Qué podríamos recomendar? Claro, lo que pasa es que los jóvenes, y hay muchas investigaciones de eso, lo que les gusta es recibir información de sus pares, ¿no? O sea, como usted bien dice, de otros jóvenes. Entonces, todo este grupo de jóvenes tiene que estar muy bien informado y también para que den buena información, ¿no es cierto? Porque a veces entre nosotros nos aconsejamos, pero si no nos aconsejamos bien, ahí vienen los problemas de embarazos, inclusive suicidios, ¿no es cierto? Porque cuando no se utiliza un método adecuado, la chica cae en tal desesperación porque está embarazada que acude a medidas radicales, ¿no es cierto? Entonces, a estos jóvenes lo que nosotros estamos tratando es de crear espacios adecuados. Primero, relaciones adecuadas con personal de salud, ¿no es cierto?, para que ellos sepan, se sientan en confianza para ir a preguntar y recibir ayuda, y las otras a través de los medios que a ellos les gustan, ¿no es cierto?, las redes sociales. El 75% de jóvenes, por ejemplo, tienen acceso a teléfonos celulares, entonces como que utilizar todos estos medios para que ellos puedan tener información, por una parte, y por otra también fortalecer el liderazgo de ciertos jóvenes que tienen capacidades y a ellos entrenarles en varios temas para que puedan dar consejería adecuada. Sin que se quede esta responsabilidad
exenta del maestro, claro, de la profesora. El maestro también tiene que estar en capacidad, porque digamos que los niños pasan con sus maestros 8 horas. Entonces el maestro que ya le ve a un niño que está afligido, que le ve que en su carita ya se les nota que tienen problemas, o sea, el maestro acercarse para ofrecer ayuda, para que no sea a través del miedo ni del castigo, sino también a través de aconsejar, porque en realidad el maestro tiene más experiencia. Existe también ahí ciertos problemas también de conocimientos que el Ministerio de Educación también está desarrollando el ENIPLA, se está fortaleciendo las capacidades. Ahorita se está capacitando, por ejemplo, a todos los DECES, que son los departamentos de consejería estudiantil, para que ellos tengan información adecuada y también puedan remitir casos al Ministerio de Educación, ¿no? De Salud, para que exista un trabajo intersectorial que pueda apoyarnos, porque digamos que la presencia de tantos embarazos en adolescentes tiene que ser enfrentada desde un nivel intersectorial. Hace algunos meses se determinó que en varios colegios haya dispensadores de condones y claro, provocó distintas reacciones, ¿no? Entre decir que bueno, que sepan que hay cómo protegerse, pero también hubo las otras visiones, claro, ahora sí ya con condón, entonces va a ser viva la alegría. Sobre esta materia, sobre este tema, es que lo ¿qué que pasa poder es reflexionar, que Catalina? todo tiene que ser vinculante, ¿no es cierto? Tanto la educación como el acceso a métodos. Porque ahí, y también el fortalecimiento de la autoestima de los jóvenes y de mucho tiene que ver. Claro, eso, porque el nivel de decisión, de empoderamiento, que las muchachas puedan negociar la utilización de un método anticonceptivo, que sepan estar en los espacios adecuados, ¿no es cierto? No en, no sé, pues en parques, en espacios públicos, porque los jóvenes tampoco tienen que acudir a ese tipo de espacios, ¿no es cierto? Entonces, digamos que tiene que ser una estrategia que vincule educación, responsabilidades compartidas de padres, maestros, etcétera, para entre todos lograr construir eso, ¿no? Porque lo que pasa es que este tema de la educación sexual y reproductiva está lleno de prejuicios. Muy bien, son varios los compromisos que tenemos que adquirir como sociedad, varios los trabajos que se tienen que hacer por parte del Estado y de organizaciones como la de ustedes, la Plan Internacional, y precisamente no quiero dejar pasar esta oportunidad que tengo para conversar con usted, Catalina, sobre los principios y estrategias del plan de trabajo que tiene Plan Internacional. ¿Cuál es ese plan? Ya, Acérquenos, por favor. Plan está principalmente en comunidades rurales y urbano-marginales, ¿no es cierto? Y trabaja con la comunidad y a través de ellos con los padres, madres, niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Nuestras 3 estrategias claves de trabajo está por una parte la protección, ¿no es cierto?, para que los niños conozcan sus derechos y responsabilidades y se pueda defender y hacer que estos se cumplan de manera adecuada. Protección. Protección, ¿no? Ya. En derechos. El otro es justamente el programa de derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto?, que ya trabaja con jóvenes, con sus padres en varios temas y de manera aliada con el gobierno nacional y con el programa ENIPLA, ¿no es cierto? Entonces aquí se manejan varias estrategias para formarles a los jóvenes, para darles los conocimientos adecuados y también para que puedan acceder a los servicios de salud. Ya. Y el tercer programa, que es el de educación, en el cual estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes en emprendimientos sociales y financieros. ¿Y cómo les ha ido? En ese nos ha ido muy bien, porque lo que pasa es que, digamos que en todos los programas, Plan parte del trabajo con empoderamiento, autoestima y género y derechos. Entonces, digamos que con ese primer paquete lo que nosotros hacemos es que los niños se sientan capaces de que pueden desarrollar y cumplir todos sus sueños, ¿no es cierto? Entonces, digamos que aquí en los emprendimientos lo que se les hace a ellos es que van proyectándose qué es lo que quieren ser de grandes, cómo lo pueden conseguir y también se fomenta el ahorro. ¿Qué les diferencia a ustedes de otras instituciones que también trabajan en esta materia, con niños, con adolescentes, en educación sexual, en emprendimientos juveniles? A ver, lo que nosotros nos diferencia es que tenemos unos paquetes metodológicos que ven la integralidad de la persona, ¿no es cierto? Entonces no solamente se difunden contenidos, sino que se trabaja mucho en la persona, ¿no es cierto? Para que sean personas capaces de tomar decisiones y de salir adelante. Ese sería uno de nuestros distintivos. Luego es que tenemos trabajo directo en comunidades, ¿no es cierto? Nosotros no implementamos acciones a través de terceros, sino que trabajamos en 11 provincias con personal capacitado. En Plan Internacional también se ha destinado grandes esfuerzos a capacitar a su personal para que manejen ciertas metodologías para llegar a la comunidad.
y por ejemplo, y de manera adecuada. El enfoque de género que más tarde se va a abordar también es una de las fortalezas del plan. Por otra parte, todo el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, justamente para poder demostrar resultados, los cuales están plasmados en varias publicaciones. Solos no lo pueden hacer, supongo que hay alianzas, claro, que hay planes conjuntos. ¿Cómo se alían ustedes? Digamos que el trabajo en red es fundamental, ¿no es cierto? O sea, estamos trabajando con gobiernos locales, tanto a nivel municipal, provincial como parroquial. Entonces, con ellos hacemos un trabajo conjunto, ¿no es cierto?, de planificación sobre a nivel comunitario, cuáles son los requerimientos, las necesidades, cómo se lo puede hacer. Y plan lo que hace ahí es apoyar, ¿no? Apoyar todas las iniciativas del gobierno. También se crean y se concretan mesas de trabajo intersectorial técnico donde se discuten temas, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos, al ser un problema multicausal, se va resolviendo entre todos, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es animar a las comunidades y a todas las instituciones presentes para poder desarrollar planes. ¿Cómo se financia el trabajo de Plan Internacional? Plan Internacional recibe fondos a nivel internacional, ¿no es cierto?, a través del patrocinio, o sea, de padrinos. Son padrinos los que les ayudan. Que apoyan a niños, pero también tenemos otro trabajo con organizaciones de cooperación internacional, para lo cual hacemos proyectos específicos y recibimos fondos adicionales para poder continuar implementando iniciativas. Muy bien, muchísimas gracias. Llegamos al final de la primera parte del programa de hoy, Diálogo. Gracias por toda esta información y esas reflexiones que de muy profundo nos ha motivado Catalina Vacas, líder de educación de Plan Internacional. Pero usted no se separe, porque viene el siguiente segmento en donde vamos a recibir a Magdalena Zambrano. Ella es líder en género de Plan Internacional y desde ya les puedo anticipar que vamos a tener algunas preguntas que nos ha preocupado mucho a propósito de este tema. ¿Por qué tuvieron que pasar 2 siglos para que hablemos sobre esta materia? ¿Y cómo es posible que durante estos 2 siglos hayamos todavía respaldado de cierta manera aquello que se permitía el matrimonio de una niña a los 12 años para garantizar su virginidad? ¡Qué barbaridad! Ya volvemos con esto, así que no se separen. Esto es Diálogo a través de los medios de comunicación de la Función Legislativa del Ecuador.